Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Federico del Añola, de la Universidad de Cuyo y CONICET de Argentina. Yo les voy a presentar un trabajo titulado Buscando agujas en un gran pajar, estudios multidisciplinarios acerca de caracoles terrestres de ambientes extremos de los Altos Andes Centrales de Argentina. La superfamilia Hortalicoidea es un gran taxón y es el principal componente de los gasterópodos terrestres de los países sudamericanos. Es una familia monofilética de distribución gondwana, es decir, que puede encontrarse en algunas regiones tanto de las Américas como de Asia y África. Por otra parte, los caracoles grimúlidos, en particular el género Bostrix, es un género endémico de Sudamérica que se extiende desde Ecuador hasta Chile a lo largo de regiones áridas de la costa del Pacífico, pero en Argentina, Paraguay y Bolivia se encuentran principalmente dentro de la cordillera de los Andes. En Argentina el género Bostrix es el género de gurimúlidos, con mayor cantidad de especies. De las 19 especies, 17 son endémicas del país. Por otra parte, los registros más australes de los bulimúlidos y del género Bostrix son las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, especialmente asociados a la cordillera y a la precordillera andina, y de los cuales sencillamente se sabe muy poco, y lo poco que se conoce se trata, digamos, de eh, cuestiones acerca de la morfología de la concha y en algunos ejemplares algo sobre la rádula. ¿Qué unidades geográficas, biogeográficas estudiamos nosotros? Estudiamos el este de la precordillera de Mendoza, que son montañas relativamente bajas, de hasta 2.500 metros, en el cual los vientos del Pacífico no influyen tanto, sino que, digamos, toman la humedad de los pocos vientos que puedan venir del Océano Atlántico en Argentina. Por otra parte, también estudiamos la precordillera central, que se ubica entre las grandes montañas del oeste de Argentina y la precordillera del este. Es un ambiente extremadamente árido de biomas, digamos, puneños más que del monte, y con montañas de altura moderada entre los 2.500 metros y los 3.500 metros. Finalmente, estudiamos una porción de la cordillera frontal, en particular lo que se llama Cordón del Plata. Estas son grandes montañas, eh, generalmente nevadas, con presencia de glaciares de entre 3.000 y 6.000 metros. El espíritu o la idea de este trabajo es, bueno, hacer un relevamiento de la presencia de poblaciones de estos caracoles tan difíciles de encontrar en ambientes extremos de estos Andes centrales desde un punto de vista multidisciplinario, es decir, desde un punto de vista morfológico, molecular y también yendo por una aproximación ecológica. Nosotros hipotetizamos la existencia de poblaciones de caracoles terrestres, aislados tanto reproductiva como geográficamente por las severas y astringentes condiciones ecológicas que imponen las grandes montañas en las que viven. Respecto al esfuerzo de muestreo, 17 rutas lineales entre 1.300 y casi 4.300 metros sobre el nivel del mar fueron seguidos en cada unidad geográfica, y de vez en cuando en 207 sitios circulares de aproximadamente 5 metros de radio se revisó para ver la ocurrencia de caracoles. Por otra parte, otros rasgos bioecológicos del terreno, por ejemplo, la exposición, el tipo de suelo, la inclinación, la cobertura de nieve, la cobertura de arbustos, hierbas o líquenes, fueron registradas o cualitativamente estimadas. Eh, y también las plantas y líquenes fueron taxonómicamente identificadas siempre que nos fue posible hacerlo. Desde el punto de vista del análisis morfológico de cada uno de los caracoles, nuestras colegas de la Universidad de Tucumán hicieron un análisis clásico taxonómico, donde se tomaron en cuenta medidas lineales de la conchilla. No solo se revisó la conchilla, sino se revisó la rádula, aspectos de partes blandas,
y con microscopía electrónica de barrido, la protoconcha. Desde el punto de vista de los análisis moleculares, estamos extrayendo ADN de varios de los ejemplares para probar tres marcadores moleculares, dos de ellos mitocondriales y uno ribosomal. Los marcadores que tenemos ahora han sido ya secuenciados en ambos sentidos, ensamblados y corregidos, y hemos hecho árboles filogenéticos preliminares para plantear una hipótesis filogenética de estas nuevas poblaciones. Además del gen ITS2, hemos modulado la estructura secundaria del RNA para poner a prueba también árboles filogenéticos basados en la información estructural. Desde el punto de vista de los análisis ecológicos, hemos hecho una descripción cualitativa del ambiente, digamos, y de las interacciones ecológicas para cada una de las poblaciones de caracoles. Hemos hecho también un análisis gráfico utilizando diversos sensores basados en datos locales, en particular uno que está ubicado en el glaciar de Roca de Morenas Coloradas en Cordón del Plata, y también utilizando datos regionales del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Por supuesto, todos estos parámetros los hemos analizado con diversos programas a través de simples análisis gráficos. En general, hemos visto que los caracoles han sido registrados a altas altitudes, más o menos entre los 1900 metros y los 3800 metros sobre el nivel del mar, que a estas latitudes corresponden prácticamente al límite de las nieves eternas. Los caracoles ocurren principalmente sobre las montañas, digamos, filos o espolones o altos collados en el 30% de los sitios estudiados, más que al fondo de los valles o cañones, que es el 7,4% de los sitios. En general, las poblaciones de caracoles se registraron, digamos, en parches muy discontinuos y muy pequeños en las tres unidades biogeográficas. En el este de la precordillera identificamos tres poblaciones, una población de caracoles en el Cerro Mesillas, otra en el Valle de San Isidro, otra en el filo del macizo Áspero Mesillas y la otra muy cerca de la cumbre del Cerro Vizcacha. Por otra parte, en la precordillera central encontramos poblaciones en el Cerro Paramillitos, en el macizo del Cerro Chimenea, en el Cerro Alto de los Manantiales y en particular en el Pico Pelado, que es el segundo más alto de la precordillera, eh, donde se registra la mayor biodiversidad en la precordillera central. Por otra parte, en Cordón del Plata encontramos caracoles fundamentalmente en los cerros Lomas Blancas y San Bernardo, aunque también registramos en el Valle del Estudiante, particularmente cerca de la cascada de hielo del valle, y también en el Cerro Franque, donde se registran poblaciones de mayor altitud de estas especies. El fino análisis morfológico hecho por nuestras colegas de Tucumán describió con precisión a la especie Bostrix costellatus, que es un conspicuo caracol de Cordón del Plata. Identificamos también a Bostrix cuyanus en el Cerro Pelado, particularmente muy cerca de la cumbre, en pequeñas cuevas. Bostrix rey, también en el Cerro Pelado, viviendo en simpatría con Bostrix cuyano, y Bostrix cordillerae, que tiene una distribución bastante más amplia en las dos subunidades de la precordillera central y precordillera del este. Por otra parte, registramos por primera vez también detalles anatómicos de Bostrix mendozanus, que aparentemente por nuestros análisis preliminares debería ser incluido en otro género e incluso en otra familia. Finalmente, en Cordón del Plata hemos encontrado un Bostrix no descripto aún, una nueva especie, que es precisamente la que vive a mayor altitud, en un rango entre 2.977 metros y 3.645 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista del análisis genético, ya hemos empezado con las PCR de los tres marcadores moleculares, y hemos podido hacer árboles preliminares, particularmente del gen mitocondrial 16S, que básicamente agrupa por unidades geográficas a las especies, Bostrix cordillerae de Cerro Vizcacha y del macizo Mesilla, y por otra parte
deja en un solo clado Bosticos striatus y a la nueva especie del Cerro Lomas Blancas de Cordón del Plata. Por otra parte, Bostric mendozanus queda siempre por fuera de estas especies. Resultados similares se han obtenido con el análisis del gen ITS2, tanto de precordillera como de Cordón del Plata. Finalmente también hemos reconstruido el producto del gen ITS2, el producto de RNA, y hemos encontrado tres formas de ese RNA, una muy típica de Bostric mendozanus, muy distinta a las otras dos, que corresponden al grupo Bostric costellatus con la nueva especie de Bostric, ambos de Cordón del Plata, y una tercera forma de RNA estructural en Bostric cordillerae de precordillera central y precordillera del este. El árbol de Enable Joining, que incluye la estructura secundaria, confirma lo que veníamos viendo acerca del DNA. ¿Qué encontramos respecto a los rasgos ecológicos? Encontramos que la mayor riqueza de caracoles y abundancia está asociada con los filos más expuestos y más altos, con una inclinación entre 25 y 45% y con suelos escasamente desarrollados o con roca desnuda. Esas rocas ofrecerían huecos o cavernas o hoyos de refugio de los caracoles cuando las condiciones ambientales no son favorables. Por otra parte, las interacciones ecológicas con líquenes y plantas aparentaron ser fuertes en estas poblaciones, proviendo, digamos, comida y refugio. En todas las unidades geográficas se asociaron los caracoles con coberturas liquénicas por encima del 25% en la roca desnuda, y en las poblaciones de precordillera siempre se asociaron con arbustos del género Azorella. Finalmente, el análisis climático de morenas coloradas en Cordón del Plata mostró lo que uno puede intuir, digamos, a campo. Las temperaturas del ambiente son extremadamente frías, incluso las promedio, estando siempre por debajo de -10 grados bajo cero. Sin embargo, las temperaturas del suelo nunca son menores a -5 grados, por lo cual proponemos que las especies de caracoles con adaptaciones ventajosas al respecto podrían sobrevivir en ese ambiente, y de hecho lo hacen porque ahí ocurre. Por otra parte, la cobertura de nieve en Cordón del Plata ha resultado ser con una amplia dispersión. Puede nevar absolutamente en cualquier época del año, estando concentrado, por supuesto, las nevadas en otoño e invierno y en primavera también. Eh, las precipitaciones líquidas se concentran más que nada en verano a esa altura, que son unos 3.600 metros sobre el nivel del mar, y cuando, eh, digamos, no hay nubes o precipitaciones, la irradiancia a esta latitud es muy grande y está casi al máximo del sensor, particularmente en los meses estivales. Como conclusiones podemos decir que las poblaciones de estos pequeños caracolitos fueron registrados en parches muy pequeños y discontinuos en las tres unidades biogeográficas muestreadas. Todas las poblaciones viven en ambientes extremos y aparentemente encararían, digamos, un riesgo de extinción también extremo. Estas poblaciones tienen rasgos morfológicos y genéticos propios de cada uno de los lugares, por lo cual estamos proponiendo la existencia de una biodiversidad malacológica sorprendente y escondida en todos los Andes centrales de Argentina. Por otra parte, por influencia del cambio climático, en las montañas de Mendoza se espera menor profundidad de nieve, menores eventos de lluvia y temperaturas más extremas, por lo cual, digamos, esto podría representar un gran desafío a estas poblaciones en peligro tan particulares de nuestra montaña. Muchas gracias a todos, nos vemos en otra oportunidad.